tus boletas michoacanas. Identifica el logo del Instituto Electoral de Michoacán. La boleta se impone para... Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les agradezco su participación a las candidatas y en este momento damos inicio a este foro de debates 2025 de la parte del Poder Judicial. En esta presentación me presento, soy Luis Tercero Gutiérrez Briviesca. En esta ocasión estoy sirviendo como consejero electoral de este Distrito 9 de La Piedad. Asimismo, quiero comentarles que todos los demás participantes del Consejo y del Comité están trabajando ahorita justamente en labores esenciales de este proceso. A su vez, quiero presentar también al licenciado Luis Gerardo Botello, que nos hará el favor de ser el moderador en este foro de debates. Entonces, le pido un gran aplauso para el moderador y también para las candidatas. Muchas gracias, licenciado Tercero. Buenas noches a todos los presentes en este lugar, así como a quienes están siguiendo la transmisión en vivo y quienes posteriormente verán este ejercicio en las diferentes plataformas digitales en que se subirá el material generado el día de hoy. A nombre del Comité Distrital Judicial de La Piedad del Instituto Electoral de Michoacán, les damos la bienvenida a este foro entre las candidaturas a juezas de primera instancia civiles del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Michoacán 2024-2025. Este foro tiene como finalidad que todos los ciudadanos conozcamos a las personas candidatas y podamos a partir de ello tomar una decisión libre e informada. Nos encontramos en el Auditorio Mártires de la Reforma de la Escuela Preparatoria por Cooperación del mismo nombre en esta ciudad de La Piedad, Michoacán, y aprovechando el espacio de mencionar la ubicación y para cumplir con protocolos de seguridad, hago del conocimiento de los presentes en este foro que este auditorio cuenta con 2 salidas en los extremos, 2 salidas en la parte superior. Hay extintores en los costados y en la parte posterior. Les pedimos a su vez tener el debido cuidado al subir las escalinatas para tomar sus lugares. Cumplido el protocolo de seguridad, me presento, soy Luis Gerardo Botello Camarillo. Reitero el honor para mí de haber sido aprobado por el Comité Distrital Judicial de La Piedad para moderar este foro. A nombre de dicho comité, me permito dar la bienvenida a las protagonistas de este ejercicio, a quienes presentaré conforme a los resultados del sorteo previamente realizado. Licenciada Esperanza Valdés Barriga, candidata distrital segundo civil, postulada por el Poder Ejecutivo, Legislativo y actualmente en funciones. Licenciada Esperanza, candidata, muy buenas noches. Licenciada Luisa Fernanda Pérez Alcalá, candidata distrital segundo civil, postulada por el Poder Ejecutivo y Legislativo. Licenciada Luisa Fernanda, muy buenas noches. A continuación, me permito mencionar los lineamientos bajo los que este foro se regirá. Las candidatas contarán con 2 minutos de tiempo o el tiempo de hasta 2 minutos para presentarse. Durante el foro se les formularán 3 preguntas a cada una de las candidatas en el orden que previamente se sorteó. Cada candidata contará con hasta 2 minutos para responder a la pregunta. Después de que cada una de las candidatas haya respondido a la pregunta, contarán dichas candidatas con una réplica de hasta 1 minuto. Las candidatas contarán con 2 minutos para un mensaje final. En ningún caso, el tiempo no utilizado será acumulable. Se les pide a las candidatas utilizar un lenguaje apropiado
en este foro de debate. Y al público que nos acompaña, les pedimos, una vez iniciado el foro, guardar silencio y reservar toda muestra de apoyo a las personas de las candidatas para cuando dicho foro haya concluido. Establecidas las reglas, damos paso a la formulación de las preguntas siguiendo el mismo orden que fue sorteado para dichas candidatas. Le pedimos a nuestra edecán que pase la urna número 1, vista de izquierda a derecha del suscrito. Por favor, pase la urna a la candidata Esperanza a fin de que tome su pregunta. Pase. Tráigame la pregunta, por favor, señor. Candidata Esperanza, le formulo la pregunta correspondiente. ¿De qué forma puede la actividad del juez contribuir a disminuir la sensación de impunidad en la sociedad? Cuenta con hasta 2 minutos para responder. Primero que nada, buenas noches a todas y a todos. Agradezco. Candidata, si me disculpa, permítame. Una disculpa por la omisión. Tienen primeramente 2 minutos para presentarse. La pregunta la responde en un momento, por favor. Si gusta presentarse. Buenas noches a todas y a todos. Primero que nada, agradezco la amable invitación del Instituto Electoral de Michoacán por invitarme a participar en este foro, así como la amable presencia de todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Esperanza Valdés Barriga. Soy una mujer michoacana, mexicana, soy mamá, pero también soy profesionista. Soy licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, durante la cual fui acreedora a algunos premios Padres de la Patria. Estos premios se otorgan a las personas que tienen el mejor promedio cada año. También soy especialista en Derecho Procesal, tengo maestría en Derecho, así como también diversos diplomados. Algunos de ellos son en Derechos Humanos, en Amparo, en Derecho Familiar y en Juicios Orales. También he cursado diversos seminarios y talleres y participado en diversos cursos relacionados con la impartición de justicia en materia familiar, en materia civil, en perspectiva de género, en derechos de la infancia, entre algunos otros. También he incursionado en el ámbito y he publicado algunos artículos que tienen un tinte sociológico jurídico, como el matrimonio infantil, los derechos de las mujeres, entre algunos otros. En el ámbito profesional, tengo 21 años de carrera judicial. He estado en los cargos de escribiente, actuaria, secretaria de acuerdos, jueza menor y jueza de primera instancia en los distritos de Marabatío, Tanoato y La Piedad, y actualmente en el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia, que dignamente presido. Muchas gracias a la candidata Esperanza. Es turno de presentarse hasta por un lapso de 2 minutos a la candidata Luisa Fernanda Pérez Alcalá. Adelante, candidata. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Agradezco la invitación al Comité Distrital del Instituto Electoral de Michoacán. Es un honor y un gusto estar aquí con ustedes. Saludo respetuosamente a mi compañera la licenciada Esperanza y a todos ustedes nuevamente, que son lo más importante, les agradezco su presencia. Mi nombre es Luisa Fernanda Pérez Alcalá. Soy licenciada en Derecho, egresada de la Universidad La Salle Morelia, titulada con mención honorífica. Cuento con una maestría en Planeación Fiscal y Tributación Internacional por la Universidad Latina de América, igualmente titulada con mención honorífica. Actualmente me encuentro cursando una maestría en Derecho Electoral en la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuento con diversas especialidades y diplomados en materias de Derecho Civil, Derechos Humanos y Perspectiva de Género. Igualmente he escrito artículos
módulos enfocados primordialmente en la perspectiva de género y en el acceso de las mujeres a cargos públicos y políticos. Soy una mujer de valores y soy una mujer creyente de que la sociedad la construimos entre todos nosotros. Igualmente me he dedicado en mi experiencia laboral, tengo más de 10 años en el sector público, trabajando en diversas áreas jurídicas de algunas de las secretarías más importantes del Estado. Igualmente he sido abogada postulante y he litigado materias civil, administrativa y fiscal. Es un gusto y un honor estar con todos ustedes. Gracias. Licenciada Luisa Fernanda, muchas gracias por su presentación. Damos paso ahora sí, licenciada Esperanza, a la respuesta a su pregunta. Doy lectura nuevamente a la misma. ¿De qué forma puede la actividad del juez contribuir a disminuir la sensación de impunidad en la sociedad? Cuenta hasta con 2 minutos para responder. Sí, gracias. Yo creo que la primera forma sería una justicia transparente, porque a través de una justicia transparente la ciudadanía está informada de todas las actividades que nosotros realizamos dentro del Poder Judicial y con eso nosotros generamos más confianza en la ciudadanía. También que el juez debe de ser imparcial, porque con una justicia imparcial, sin favoritismos, también la ciudadanía va a confiar más en las personas juzgadoras y en todas las personas que impartimos justicia. También pudiera ser que nosotros siempre actuemos en el marco de la legalidad, es decir, que conozcamos el derecho y que lo apliquemos al caso concreto. ¿Es cuánto? Muchas gracias, licenciada Esperanza. Licenciada Luisa Fernanda, si tiene usted alguna réplica que hacer a la intervención de la candidata Esperanza, tendría hasta 1 minuto para hacerlo. Si gusta hacer ese tiempo, adelante por favor. Buenas noches. Sí considero que lo más importante es lograr una verdadera cercanía entre los juzgadores y la ciudadanía. En la actualidad, los servidores públicos menos conocidos son los juzgadores, hablando jueces y magistrados. Considero la necesidad de la cercanía con la gente, puesto que la ciudadanía no conoce en la actualidad a sus jueces y magistrados. Es por eso que coincido que la justicia debe ser cercana, transparente y humana. Muchas gracias, candidata Luisa Fernanda. Señorita, nos apoya, por favor, pasando la misma urna a la candidata Luisa Fernanda para que tome su pregunta y formular la misma. Licenciada Luisa Fernanda, ¿qué le diría a una persona que piensa que los jueces no sirven para nada o que todo está arreglado desde antes? Creo que ese pensamiento es un pensamiento que en estos días de campaña que me ha tocado escuchar a la ciudadanía es muy común. La gente no confía en los juzgadores, no confía en los jueces, no confía en los magistrados. No tienen y no conocen, como mencionaba, su labor ni sus funciones. Yo le diría a una persona que me brindara la oportunidad de ser su nueva jueza y que con esto buscaremos que la justicia sea más abierta, sea más cercana, y no me refiero únicamente a de puertas abiertas, como muchos jueces lo dicen, sino que en realidad me comprometo a tener a través de mis redes sociales un mayor acercamiento con la gente y por medio de estas comunicarles cuestiones informativas, reformas, sentencias importantes y criterios jurisprudenciales con la finalidad de que la gente conozca y se acerque más a los jueces y a los magistrados en el sentido de que estén informados
informados respecto de la labor jurisdiccional que realizan los juzgadores. Muchas gracias, candidata Luisa Fernanda. Candidata Esperanza, ¿gusta hacer uso de su tiempo de réplica? Muy bien. Daríamos paso entonces a la siguiente pregunta. ¿Gusta pasar por favor con la urna para que tome su pregunta? Candidata Esperanza, ¿puede un juez mantener su independencia si se aísla de la realidad social que vive su comunidad? ¿Por qué? Yo creo que la persona juzgadora no solo puede, sino debe mantener su independencia, independientemente si se aísla de la realidad social o está cercana a la gente. La independencia judicial es un principio rector en la impartición de justicia y nosotros nunca la debemos de dejar de ver. La independencia judicial consiste tanto en el ámbito exterior como en el interior. En el interior, porque tenemos que liberarnos de prejuicios que como personas tenemos, y tenemos que dictar las resoluciones con independencia de nuestros propios prejuicios. Y en el exterior tenemos que ser independientes a todas aquellas posiciones sociales, partidos políticos, creencias incluso que tienen otras personas. Siempre tenemos que mantener este equilibrio y tenemos que en todo momento dictar las sentencias con esa independencia. Además, con igualdad. Siempre tenemos que cuidar que el piso sea parejo para ambas partes, sin favoritismos, y también en ocasiones actuar con equidad. Cuando vemos que hay algún desequilibrio en alguna de las personas que están en situación de vulnerabilidad o grupos, entonces la independencia nunca la debemos de dejar de ver, pues ahora sí que con independencia del lugar en donde nos encontremos. Es cuanto. Muchas gracias, candidata Esperanza. Candidata Luisa Fernanda, ¿quiere hacer uso de su tiempo de réplica? Muy bien, muchas gracias. Por favor, le pedimos a la señorita que le pase la urna para la siguiente pregunta. Candidata Luisa Fernanda, ¿cree que un juez debe rendir cuentas públicamente por la forma en que imparte justicia? ¿De qué manera lo haría? Totalmente sí. Considero que los juzgadores debemos de rendir cuentas públicas, ya que nos debemos también en alguna forma como servidores públicos a la ciudadanía. ¿A través de qué mecanismos? Con la reforma al Poder Judicial del Estado de Michoacán se ha implementado el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Este tribunal será el encargado de supervisar, por decirlo en palabras sencillas, a los juzgadores, jueces y magistrados. Considero que es el medio idóneo para rendir cuentas a la ciudadanía, ya que si ustedes como ciudadanos llegasen a tener algún conflicto o alguna queja respecto a algún juez o magistrado, podrán acudir a este tribunal y este tribunal se encargará de supervisar y de revisar el actuar del juez, que tiene que ser siempre conforme a derecho y conforme a la ley. Por ende, estoy totalmente de acuerdo de que los juzgadores debemos de rendir cuentas y creo y considero que esta implementación de este Tribunal de Disciplina Judicial la aplaudo y la celebro porque nos dará y nos garantizará jueces y magistrados más transparentes y más justos. Gracias, candidata Luisa Fernanda. Candidata Esperanza, ¿gusta hacer uso de su tiempo de réplica? Muchas gracias.
Damos paso a la tercera urna. Candidata Esperanza, ¿qué significa para usted la justicia? La justicia para mí no solamente es dar a cada quien lo que le corresponde. Para mí es aplicar el derecho con honestidad, con legalidad, con imparcialidad, con independencia. También significa ser una jueza humanista, garantizar y respetar los derechos humanos de todas las personas. También significa no desconocer los principios y valores éticos por los que nos tenemos que regir todos los juzgadores, porque la justicia es más allá de unos simples papeles. La justicia conlleva cambiar la vida de las personas con una resolución. Entonces yo estoy consciente de que el impacto de nuestras resoluciones puede cambiar la vida de las personas. Por eso yo creo que una justicia humanista es lo que requiere en este momento la ciudadanía. Es cuanto. Muchas gracias, candidata Esperanza. Candidata Luisa Fernanda, desea hacer uso de su tiempo de réplica. Tendría hasta 1 minuto. Adelante, por favor. Solamente abonar que sí, la justicia no es solo aplicar la ley conforme la vemos en los códigos y en los libros. Es interpretarla con sensibilidad y con cercanía, dándonos cuenta de que los expedientes no son solo papeles, sino estamos hablando de personas y de sucesos importantes para estas. Únicamente es eso. Gracias. Muchas gracias, candidata Luisa Fernanda. Señorita, si nos hace el favor de pasar la tercera urna a la candidata Luisa Fernanda para que tome su pregunta. Candidata Luisa Fernanda, ¿cuál cree que debe ser la principal virtud de un juez ante la sociedad? Considero que una de las principales virtudes de un juez ante la sociedad debe de ser la ética. También considero que un juez debe observar los principios de independencia, objetividad, imparcialidad. No podemos encuadrarlo en una sola cualidad. Los jueces debemos comprometernos en preservar todos los principios, y también un tema bastante importante para mí es el de la perspectiva de género. Debemos juzgar con perspectiva de género y sin olvidar a todos los grupos vulnerables, ya sea los niños, las personas con discapacidad y las mujeres. Entonces no podemos encuadrarlo en un solo valor, sino debemos de observar muchos otros. Gracias. Muchas gracias, candidata Luisa Fernanda. Candidata Esperanza, tendría hasta 1 minuto si desea hacer uso de su derecho de réplica. Muchas gracias. Damos entonces paso a la segunda ronda de preguntas y, de acuerdo a lo que habíamos establecido, le tocaría, para intercalar el orden, le tocaría elegir ahora en primer lugar a la candidata Luisa Fernanda. De la urna número 1, por favor. Candidata Luisa Fernanda, ¿qué mecanismos personales o profesionales
utiliza para evitar prejuicios al juzgar personas de contextos distintos al suyo? Va a escuchar un poco chusco, pero yo creo que cuando estás en el papel de juzgadora debes de salirte un poquito de ti misma y dejar a un lado los criterios personales para enfocarte exclusivamente en el asunto al que vas a resolver. Se dejan al lado ideologías, creencias religiosas, políticas, etc. Empiezas a leer un expediente con la convicción de adentrarte en el estudio enfocada en la ley, en los principios constitucionales, en jurisprudencias y también en tratados internacionales. Entonces, dejas afuera a Luisa Fernanda y te pones en el papel de juzgadora. Entonces, es muy importante no dejar permear cuestiones personales o cuestiones ideológicas propias y adentrarte en el estudio del asunto exclusivamente con base en tus estudios, con base en tu preparación y con base en los criterios de ley. Muchas gracias, candidata Luisa Fernanda. Candidata Esperanza, gusta hacer uso de su tiempo de réplica. Muchas gracias. Por favor, toma su pregunta de la urna número 1. Candidata Esperanza, ¿qué haría usted si nota que su forma de juzgar no está respondiendo a las necesidades actuales de justicia en la comunidad? Ahora que he tenido la oportunidad de escuchar a la gente, ahora que estoy haciendo campaña y que nos ha tocado ser más cercanos a ellos, antes no se podía por la propia independencia judicial, teníamos que cuidar esa parte, pero ahora que he escuchado a la gente, considero que es importante escuchar su sentir, escuchar sus necesidades propias de cada persona, porque eso nos ayuda a juzgar con mejor manera. También a través de sus propios escritos, nosotros escuchamos a la gente, a través de las audiencias. Entonces, en ese caso, yo realmente modificaría la forma en que he estado resolviendo si esto no está siendo algo positivo para las personas. Lo modificaría siempre y cuando yo no me salga del marco de la legalidad ni desconozca los principios que tengo que observar, como son la independencia, la imparcialidad, la transparencia, etc. Es cuanto. Muchas gracias, candidata Esperanza. Candidata Luisa Fernanda, tendría hasta 1 minuto en caso de que quiera hacer uso de su derecho de réplica. Muy bien. Pasamos entonces a la segunda urna en esta ronda de preguntas. Candidata Luisa Fernanda, por favor, tome su pregunta. Candidata Luisa Fernanda, ¿qué tan importante es que el juez dé ejemplo con su vida personal y profesional fuera del juzgado? Considero que es de suma importancia que el juez dé ejemplo de su vida, en su vida personal, de su vida personal y en su vida profesional. ¿Por qué? Como juzgadores tenemos podría llamarse esa responsabilidad de tener ese buen aspecto, esa buena presencia, esos buenos valores, porque eso también habla de ti como persona. Entonces, creo que es importante
que se muestre como una persona con valores, como una persona con criterio, como una persona con responsabilidad, porque justo en este momento que estamos viviendo la elección, estamos presentándonos ante la sociedad buscando el voto, y con base en lo que ustedes ven, será que van a votar por una o por otra persona. Y también en el momento del servicio público, ustedes podrán también juzgar con el actuar del juez fuera de los tribunales respecto a si quieren seguir con que este juzgador continúe o no continúe en una futura elección. Por ende, creo que aunque te quites el papel de juez al salir de tu oficina, no te puedes quitar el papel de ser un ciudadano correcto, honesto y ético, que es sumamente importante. Muchas gracias, candidata Luisa Fernanda. Candidata Esperanza, tendría hasta 1 minuto en caso de querer hacer uso de su derecho de réplica. ¿Desea hacer uso de él? Adelante, por favor. Permítame nada más que ajusten el cronómetro. Adelante. Sí, yo abonaría que el juez no solo debe serlo, sino también parecerlo. Parecerlo a los ojos del observador razonable. El observador razonable es la sociedad y son todos ustedes. Entonces nosotros, al elegir ser personas juzgadoras, tenemos que ajustar nuestro comportamiento para dar un buen aspecto ante la sociedad y con ello ser congruentes con el papel que estamos desempeñando. Muchas gracias, candidata Esperanza. Pasamos ahora a la urna, usted misma, candidata, a fin de que tome la pregunta correspondiente. Candidata Esperanza, ¿qué opina sobre el lenguaje técnico jurídico en las sentencias? ¿Deberían los jueces esforzarse por hacerse entender mejor? Sí, definitivamente. Yo creo que el lenguaje técnico, pues sí, es muy utilizado en todos los procedimientos judiciales y en las sentencias. Sin embargo, yo creo que es el momento de que comencemos a usar lenguaje más sencillo, lenguaje más común, que la gente de a pie entienda sus resoluciones, que la gente de a pie conozca cómo van sus procedimientos. Entonces, yo creo que es el momento de que a través de nuestras sentencias nosotros podamos acercarnos a las personas, utilizar un lenguaje más sencillo, menos técnico, incluso no hacer resoluciones tan largas, hacerlas más breves, pero claro, con lo esencial. Incluso pues ya conocemos nosotros unas sentencias de lectura fácil que hemos estado utilizando para, sobre todo en los casos donde se involucran niños, niñas y adolescentes, pero definitivamente creo que con eso nos acercaríamos un poco más a las personas, utilizando un lenguaje más común. Es bueno. Candidata Esperanza, muchas gracias. Candidata Luisa Fernanda, si desea hacer uso de su tiempo de réplica, contaría hasta con 1 minuto. Adelante, por favor. Este es uno de los temas que más he escuchado ahora que he estado platicando con la ciudadanía. No entienden sus sentencias, no las comprenden, no conocen ni siquiera la estructura básica de una sentencia, se pierden muy fácilmente en estas. Por ende, sí considero que los juzgadores debemos esforzarnos en emplear un lenguaje más simple. Los tecnicismos y las palabras jurídicas entiendo que nos hacen ver como más profesionales, pero al momento de dictar una sentencia sí debemos buscar que éstas sean cortas, obviamente sin dejar de lado cuestiones importantes que hay que señalar, pero sí entendibles y accesibles a la ciudadanía. Entonces, claro que es un tema bastante importante y que debemos de considerar las personas juzgadoras.
Muchas gracias, candidata Luisa Fernanda, por su réplica. Damos paso a las últimas preguntas de la urna número 3. Señorita, se le pasa a la candidata Luisa Fernanda. Muchas gracias. Candidata Luisa Fernanda, ¿cómo evalúa usted su capacidad para reconocer errores y corregir el rumbo en una resolución judicial? Considero que soy una profesionista que sé identificar y sé aceptar cuando algo no se hizo bien. Y creo que eso habla también de mi profesionalismo. Como seres humanos no somos perfectos. Los jueces y los magistrados no sabemos todo o no conocemos todo. Estudiamos y nos preparamos con la finalidad de brindar un buen servicio y con la finalidad de emitir sentencias apegadas a derecho. Sin embargo, eso no nos excusa de que podamos tener errores o cometer errores como en cualquier otra profesión, arquitectos, ingenieros, etc. Por ende, en el momento en el que yo me doy cuenta de que cometí un error, en ese momento trabajo en resolverlo. En ese momento observo y analizo la situación y tomo las medidas necesarias para, si es viable, corregirlo inmediatamente. No es malo equivocarse, pero sí es malo no hacer algo cuando te equivocas. Entonces, hay que trabajar en no equivocarnos, pero en si llega a pasar, corregirlo y saber actuar rápidamente. Candidata Luisa Fernanda, muchas gracias por su respuesta. Candidata Esperanza, contaría hasta con 1 minuto si desea hacer uso de su réplica. Bien, pasamos entonces a la última pregunta de la número 3. Candidata Esperanza, ¿qué valores personales considera indispensables para ejercer como juez? Adelante, por favor. Considero que una persona juzgadora, primero, tiene que tener principios y valores éticos como persona, para después así poder transmitirlos por medio de sus resoluciones. Creo que algunos de los principales valores son los valores de la honestidad, la honradez, también que se conduzca de manera imparcial. También considero que se tiene que tener un espíritu de servicio, pero no nada más servir por servir, sino servir de manera íntegra. También, para ser una persona juzgadora, hay que ser prudente en el actuar y prudente en el conducirnos con las personas, con los abogados. Considero que son las principales características que debemos de tener las personas juzgadoras. Candidata Esperanza, muchas gracias. Candidata Luisa Fernanda, si desea hacer uso de su derecho de réplica, contaría hasta con 1 minuto. Muy bien, muchas gracias. Una vez que hemos concluido esta serie de preguntas que a las candidatas se les formularon, damos paso al espacio de cierre, en donde pueden ustedes cerrar, hacer un mensaje final con un tiempo hasta de 2 minutos, de acuerdo al orden que en inicio se sorteó. Licenciada candidata Esperanza, contaría usted hasta con 2 minutos para hacer su cierre. Adelante. Gracias. Se preguntarán por qué quiero seguir siendo persona juzgadora. Algunas de las razones son porque algo
una vocación y no nada más una profesión. Porque al resolver un juicio yo pongo un granito de arena para contribuir a un mejor país y porque es mi lucha por la paz en este mundo lleno de violencia. Porque al resolver yo un juicio y ver la sonrisa de las personas, para mí ya es un logro. Y porque al garantizar los derechos humanos, eso a mí me ha vuelto más humana. Porque a mi consideración, no solo la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, sino que actuar con honestidad, con imparcialidad, con honradez. Porque conozco las fortalezas de la ley y porque sé del impacto que puede tener una resolución en la vida de las personas. Además, porque estoy convencida de que ser jueza implica un gran compromiso. Pero este compromiso debe de ser con gran responsabilidad. Y yo estoy comprometida para hacerlo. Porque también, cuando me tomaron protesta para ser jueza de primera instancia, yo me comprometí a ser profesional, a ser transparente, a resolver con legalidad. Y ahora yo pongo mis herramientas al servicio de las personas, que son mi conocimiento, mi experiencia y sobre todo mi sensibilidad. Y hoy por hoy les digo que la experiencia puede hacer la diferencia. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, candidata Esperanza. Candidata Luisa Fernanda cuenta hasta con 2 minutos para dar su mensaje final. Estoy convencida que una jueza no solo aplica la ley, la interpreta con conciencia social y cercana a la gente. Creo en un poder judicial con perspectiva de género, abierto e incluyente. Este año viviremos un momento histórico en México y en nuestro estado. Es la primera vez que elegiremos a las personas juzgadoras, tanto del Poder Judicial Federal como del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Quiero aprovechar estos minutos para invitarlos a participar y para que formemos parte de este proceso histórico. Tenemos en nuestras manos la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestro estado y de contribuir un poquito en generar condiciones mejores para toda la ciudadanía. Soy una persona de valores, cuento con los estudios y la capacidad para ejercer el cargo. Me he preparado y tengo experiencia profesional en diversas áreas. Es por eso que estoy aquí y que creo firmemente que me desempeñaré cumpliendo los principios éticos y los principios constitucionales y los valores que me ha inculcado mi familia desde niña. Soy una mujer y creo firmemente en que las cosas se pueden hacer mejor. Participemos en este proceso histórico, participemos en esta elección histórica y pues les pido que me brinden su confianza. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata Luisa Fernanda. Gracias a las 2 candidatas. Con esta participación hemos concluido con este foro de elección judicial de juezas al Juzgado Segundo Civil en la elección judicial del Estado de Michoacán 2024-2025. Agradecemos a las candidatas por haber dialogado de cara a las y los piedadenses, pero sobre todo por haber respondido a las preguntas planteadas, lo que nos permite a los electores tomar una decisión libre e informada. Y a ustedes que nos ven y nos escuchan y que siguieron este foro a través de las redes sociales y plataformas digitales, muchas gracias. Y recuerden votar el día 1 de junio. A nombre del Comité Distrital Judicial de La Piedad, muchas gracias. Muy buenas noches.